Dale. Listo. Bueno, hoy les voy a contar algunos de los temas que incumben a mi tesis. ¿Sí? El título en realidad engloba como varios capítulos de lo que es mi tesis. Y bueno, la gente que menciono, no es que esto sea un trabajo de publicación, sino que la menciono porque tuvieron, digamos, fueron importantes en cuanto a su mentoría y a mi formación para que yo pueda desarrollar estos temas. Entonces, el título de la charla es Identificación de la dinámica de conectividad dictal en múltiples escalas intracerebrales. Bueno, obviamente vamos a empezar hablando de qué es la epilepsia. Esta parte por ahí es un poco aburrida para todos, pero la menciono así rápidamente. La epilepsia es una patología neurológica que está caracterizada por actividad electroencefalográfica anormal, representativa o que representa la actividad anormal de diferentes poblaciones neuronales. Dentro de las poblaciones de humanos con epilepsia hay un subgrupo que tiene epilepsia refractaria o epilepsia farmacoresistente, es decir, que las crisis de estos sujetos no se pueden controlar mediante fármacos, por lo cual una posibilidad para mejorar la calidad de vida de dichos sujetos es someterlos a una cirugía exploratoria para una posterior resección de la región del cerebro responsable del comportamiento eléctrico anómalo. ¿Sí? En este proceso, ¿sí? Las cirugías exploratorias consisten en realizar registros intracerebrales o intracraneales del tipo electrocorticografía o estereoelectroencefalografía, con el fin de identificar correctamente la zona epileptógena, que por lo general, ¿sí? Si bien es un concepto teórico que habla de la identificación de la mínima región del cerebro a extraer, de modo que el sujeto quede libre de crisis, en cuanto al diagnóstico, ¿sí? De dicha zona epileptógena, el mismo es muy dependiente de la localización de la zona de inicio ictal, ¿sí? Pero además se sabe que dentro de esa zona epileptógena está organizada como en forma de una red, ¿sí? Lo que se conoce como una red epileptógena. Por ende, pasa a ser preponderante poder estimar, ¿sí? La dirección del flujo de información que existe entre las distintas poblaciones neuronales, de modo de poder caracterizar mejor la patología y primordialmente lo que sería el proceso ictal. ¿Sí? A partir de esto es que uno puede usar como caracterizador de dicha red distintas medidas de conectividad. Hay diferentes tipos de conectividad en el plano de la neurociencia. Podemos hablar de conectividad anatómica cuando estemos refiriéndonos a la conexión entre distintas regiones del cerebro a partir de tractos axonales o materia blanca. Podemos hablar de conectividad funcional cuando hablamos de la correlación existente entre una activación o una activación por ahí a nivel metabólico con respecto a la presentación de un estímulo, que es lo que se conoce como conectividad funcional, o lo que se denomina como conectividad efectiva, que es de la cual nos vamos a ocupar nosotros, que habla básicamente de la influencia de la causalidad que existe entre distintas series temporales, particularmente para nosotros entre distintas señales de electroencefalografía, que en nuestro caso vamos a asumir representan la actividad de fuentes de poblaciones neuronales, ¿sí? Particularmente por la bibliografía sabemos que en distintas patologías, y sobre todo en la epilepsia, este tipo de conectividad se ve afectada y por ende la vamos a tratar de usar para caracterizar la dinámica ictal, ¿sí? Entonces, la idea de cómo vamos a estimar conectividad efectiva es básicamente a partir de las señales, ¿sí?
electrofisiológicas que vamos a registrar y sobre las cuales vamos a plantear un modelo para poder extraer parámetros y posteriormente tener algún tipo de medida de conectividad. Entonces, típicamente los resultados o la forma de analizar los distintos tipos de conectividad están asociados, por ejemplo, a representaciones gráficas muy lindas entre nodos, que serían estas pelotitas, y conexiones, que serían los cilindros que conectan a estas pelotitas de colores, ¿no? O distintos gráficos o ploteos de grafos, como los que podemos ver acá, que estoy en la esquina superior derecha, y la forma, digamos, de representar la data o los datos crudos de la conectividad propiamente dicha, que básicamente habla cómo se conectan o cómo se correlacionan temporal o espacialmente distintas regiones del cerebro, es a partir de lo que se conoce como matrices de adyacencias, matrices de adyacencia, donde básicamente vamos a encontrar, por ejemplo, en una escala de colores, ¿sí?, la intensidad con la cual se conectan o correlacionan, ¿sí?, distintas regiones del cerebro, ¿sí? A su vez, ¿sí?, la conectividad de por sí la podemos analizar tanto en dominio temporal como frecuencial, por ende, la información de cómo se conectan o cómo se comunican diferentes poblaciones neuronales, la podremos plantear también en un plano temporofrecuencial como el que muestro en el margen inferior derecho, ¿sí? En el margen inferior izquierdo lo que tengo es otra matriz de conectividad, que en realidad se denomina como matriz de adyacencia, la cual la forma de leerlo sería básicamente, tendríamos 5 nodos o 5 canales, ¿sí? Y la forma de interpretar esto es básicamente que las columnas, ¿sí?, emiten o se comunican con las filas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, con un valor de aproximadamente 0,4, podemos decir que el canal o el nodo 2, ¿sí?, se comunica, ¿sí?, o influye causalmente sobre el nodo 4, ¿sí?, con una intensidad de 0,4. ¿Sí? Esto es simplemente como para tener una idea de cómo vamos a ver los distintos resultados. Particularmente lo que voy a hacer hincapié es que, si bien hay muchas formas de representar de manera linda los resultados, realmente de lo que se trata esto es de una representación matricial o vectorial, ¿sí?, de este tipo, ¿sí? Es decir, los datos crudos, los datos que mayor información nos dan, van a estar presentes así en forma de matrices. Bien, ¿por qué hablo en el título de la charla de múltiples escalas? Bueno, porque como ya por el público que hay todos saben acá, vamos a trabajar, y en este grupo se trabaja, ¿sí?, con señales de estereoelectroencefalografía, las cuales obtenemos de macroelectrodos intracraneales profundos, ¿sí?, que se insertan en distintos targets hipotéticos, ¿sí?, y por ende a partir de ellos vamos a obtener registros de grandes poblaciones neuronales, ¿sí?, o a una macroescala, pero a su vez en dichos electrodos profundos, ¿sí?, en este grupo tenemos la suerte de poder, para algunos targets específicos, particularmente lo que es hipocampo y amígdala, poder insertar dentro de las cánulas, ¿sí?, lo que se conoce como microelectrodos profundos, ¿sí?, que serían estos alambrecitos, ¿sí?, de diámetro de 50 micrones, que se ven acá y pasan por dentro del lumen de los electrodos. Es decir, vamos a poder registrar actividad cerebral a distintas escalas. ¿De qué nos habla de la escala? Básicamente de la cantidad de neuronas que forman la población neuronal que estamos registrando. Entonces, podremos obtener distintos tipos de registro. Este, por ejemplo, es un registro de uso clínico de una macroescala, ¿sí?, que básicamente representa la actividad. Cada uno de estos canales está mostrando la actividad eléctrica
¿sí? de poblaciones neuronales inherentes a más o menos una esfera de 15 milímetros de diámetro, ¿sí? Mientras que con lo que son electrodos profundos, perdón, lo que son microelectrodos, vamos a poder registrar lo que se conoce como LFP, ¿sí? Por Local Field Potential, que hacen referencia a una mesoescala, ¿sí? Es decir, digamos, un volumen de cerebro registrado mucho menor, a partir del cual, a su vez, uno podría, mediante procesamientos, por ejemplo, como se suele aplicar en este grupo, a partir de la escuela del doctor Kian Quiroga, mediante el wave class se puede hacer la extracción, ¿sí? de distintas formas de onda dentro de estos LFP, ¿sí? que representarían o representan potenciales de acción de neuronas únicas. Esta es la razón por la cual yo menciono que vamos a hacer un análisis, ¿sí? de la dinámica de conectividad a diferentes escalas, particularmente a la que más nos interesa, que es la de uso clínico o macroescala, ¿sí? pero también vamos a ver los efectos, ¿sí? que podemos sustraer de una microescala. Bien, ahora voy a hacer una especie de revisión bibliográfica en la que me he basado mucho para hacer digamos, estos trabajitos que fui haciendo. Básicamente he seguido bastante los trabajos de Peter Van Mierlo, que ya desde el 2011, ¿sí? estableció un método de estimación de conectividad efectiva. Digamos, básicamente estableció un método, ¿sí? que se denomina como adaptivo, quiere decir que estima conectividad muestra a muestra de las señales a partir de la utilización de un filtro Kalman, con, digamos, el fundamento de que las variaciones de la actividad de la red epileptógena pueden ser tan rápidas que uno necesita hacer una estimación muestra a muestra, ¿sí? Es decir, lo más finamente posible en cuanto a la escala temporal, para poder caracterizar el proceso ictal o epileptógeno. Ya desde su primer trabajo, en el que plantea diferentes simulaciones y a su vez lo aplica sobre señales intracraneales de electrocardiografía en epilepsia, lo que empieza a sobresalir es que hay ciertas características dentro de las matrices de conectividad, ¿sí? Que permiten identificar la zona de inicio ictal, ¿sí? O Seizure Onset Zone. Particularmente lo que hacen sus trabajos Mamirello es caracterizar la conectividad durante las crisis. A partir de eso, a partir de obtener las matrices de conectividad durante las crisis, lo que hace es aplicar distintas métricas de grafos sobre matrices de conectividad efectiva, ¿sí? Y termina concluyendo que si uno toma el out degree de las matrices de conectividad, puede caracterizar con una sensibilidad bastante importante, ¿sí? Con una sensibilidad del orden del 88%, si mal no recuerdo, puede caracterizar la zona de inicio ictal, ¿sí? Esto después lo extrapoló a un número mucho mayor de sujetos, ¿sí? Y las cosas los resultados fueron bastante contundentes, los resultados que obtuvo. Básicamente se puede llegar a la conclusión de que si tomamos, ¿sí? matriz de conectividad efectiva y calculamos el out degree, es decir, el out degree lo que nos va a reflejar es la información saliente de cada uno de los nodos. Es decir, va a reflejar la actividad propagatoria, ¿sí? La actividad reclutante y propagatoria. Es decir, va a reflejar los procesos de hiperexcitabilidad. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa o ese fundamento,
se establece, ¿sí?, que el Aude-Gris de conectividad efectiva es un buen biomarcador para la zona de inicio ictal, ¿sí? Aún así, digamos, yo ya cuando empecé a laburar con esto, tenía ciertas dudas porque primero que analiza solo un estado, si bien podría ser el más importante, que es la crisis, ¿sí? Digamos, uno podría hacer un análisis dinámico de todo el estado previo a la crisis y todo el estado posterior, ¿sí?, e inclusive el estado basal. Entonces, a mí me interesó ir, digamos, ir enfocando por ahí, es decir, poder hacer un análisis más completo de la dinámica para analizar realmente el comportamiento de estos biomarcadores que él establece, ¿no? Bien, en este laburo hace lo mismo. Claro, hay muchos otros exponentes en la literatura, como Coito o Barotto, pero que más o menos tuvieron resultados similares, ¿sí? En este tiempo, digamos, como que estaba muy de moda decir entonces que el Aude-Gris caracterizaba la zona de inicio ictal. El tema era que en mi análisis, cuando hacía mi trabajo final de carrera de ingeniería, yo lo que observaba era que en realidad hay otro patrón, que es el Inde-Gris, que es un patrón que nos habla de la información o la convergencia de información a cada uno de los nodos. Era más, digamos, era más importante o funcionaba mejor para caracterizar la dinámica de la red epileptógena. Entonces era como que tenía algunas dudas respecto a lo que, digamos, a lo contrapuesto de los resultados míos con los de la literatura. Por suerte, otros investigadores siguieron avanzando y ahora les voy a mostrar que han definido. Pero a su vez, ¿sí?, algo que Barmierero también tuvo en cuenta es que se empezaron a dar cuenta que estas técnicas de estimación de conectividad, ¿sí?, eran muy sensibles, ¿sí?, a los cambios de escala y a los factores de escala, ¿sí? Entonces, bueno, hubo que empezar a hacerle algunos retoques, ¿sí? Básicamente normalizar las señales y ese tipo de cosas. Y todo esto básicamente asociado a los problemas en los cambios de escala que después les voy a mencionar un poco mejor a qué se deben. Bien, como les mencionaba, ¿sí?, bastantes años más tarde, en este laburo de Saramati, analizan, ¿sí?, también con un enfoque paramétrico completamente adaptivo, es decir, utilizando un filtro Kalman, analizan el resting state, o lo que nosotros denominamos como actividad basal, ¿sí?, analizan periodos de 2 minutos, ¿sí?, y lo que encuentran es que la zona de inicio ictal está mucho más caracterizada por lo que es el Inde-Gris, es decir, la convergencia de la información durante el estadio basal, ¿sí?, que por el Aude-Gris. Y que dicho patrón, ¿sí?, se mantiene y varía a lo largo del proceso, ¿sí?, lo que de alguna manera me sirvió y me dio pie a los resultados que yo había obtenido, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cuál sería la justificación neurofisiológica de esto? Bueno, la idea es que el patrón de Inde-Gris lo que va a estar representando en términos de información es la convergencia de la información, pero en términos neurofisiológicos lo que significaría es un proceso inhibitorio. Entonces, lo que básicamente dice Saramati es que la zona de inicio ictal, ¿sí?, tiene, ¿sí?, digamos, existe sobre dicha zona un efecto inhibitorio desde las áreas sanas del cerebro o áreas de propagación, y que de alguna manera en estado basal lo mantiene libre de crisis, y que cuando uno, digamos, temporalmente se va acercando a la crisis, lo que observa es un decremento abrupto de esa inhibición, ¿sí?, que genera que gane la excitación, es decir, que gane el Aude-Gris y se desencadene la crisis. Esa sería la justificación neurofisiológica que dan acá. Y entonces, bueno, como les mencioné, yo lo que un poco me propuse es, bueno, tratar de hacer un análisis dinámico de esto. A continuación les muestro un poquito cuál es la idea, ¿sí?, de todo esto. La idea es justamente que sobre las señales electrofisiológicas se van a
ajustar modelos multivariados autorregresivos, ¿sí? Que nos van a permitir obtener, digamos, matrices o vectores de parámetros que van a ponderar la influencia causal que existe entre los distintos canales o nodos de la red epileptógena, y a partir de dichos parámetros, ¿sí? A partir de, mejor dicho, llevar dichos parámetros al dominio espectral, ¿sí? Uno lo que puede definir, o lo que puede tomar, por ejemplo, son dos medidas de conectividad. No sé por qué no se ve, ahora se las explico. Una sería DTF o Direct Transfer Function, y otra sería Partial Direct Coherence. Existen muchas otras métricas de conectividad efectiva. Yo tomé estas dos porque tampoco era, digamos, el objetivo analizar todas las métricas existentes. La idea, que bueno, no sé por qué no se ve la definición de DTF, la idea de Direct Transfer Function justamente es un cociente entre la función, entre lo que sería la función transferencia del proceso multivariado, ¿sí? Mientras que lo que hace Partial Direct Coherence es un cociente entre la coherencia, ¿sí? Existente entre los distintos pares de nodos o canales respecto a la coherencia recibida por todo el resto de los nodos o canales hacia un nodo en cuestión. Bueno, el tema es que vamos a usar estas métricas que son paramétricas, y a partir de las cuales, como les mencioné, podemos tomar dichas matrices de conectividad, ¿sí? Que en realidad van a ser tensores, ¿sí? Porque vamos a tener una matriz de conectividad, al fin y al cabo, ¿sí? Para cada instante de tiempo y para cada banda de frecuencia, si se quiere. Entonces nosotros vamos a poder, por ejemplo, calcular esta métrica de grafos, que es el INDIGRI, para una ventana temporal específica, por ejemplo, o para una ventana frecuencial específica. Que son estas definiciones que tomo acá. Lo mismo respecto al AudioGrid, ¿sí? Y que básicamente, por ahí pensándolo en otros términos, uno lo que termina haciendo es extrayendo una característica o un par de características de las matrices de conectividad o matrices de adyacencia que se definen a continuación. Lo que es matriz de adyacencia básicamente representa, ¿sí? Las matrices de conectividad, ¿sí? Acá a continuación yo lo que les pongo, me faltó un gráfico. Bueno, a continuación lo que les pongo, por ejemplo, ¿sí? Son las distintas matrices de conectividad para distintas bandas de frecuencia, ¿sí? Desde delta hasta high gamma, ¿sí? Para distintos intervalos temporales, particularmente acá en este tiempo t igual 0 se genera una crisis, y nosotros entonces de estas matrices de conectividad lo que vamos a identificar son patrones. Por ejemplo, se puede ver acá que durante la crisis se desarrolla un patrón donde existe todo como unas líneas verticales pintadas, ¿sí? Que básicamente en este caso están representando, ¿sí? El patrón de INDIGRI. Entonces cuando nosotros claramente calculemos un patrón de INDIGRI en esta región, ¿sí? Respecto a esta, lo vamos a tener más elevado, ¿sí? A continuación igual muestro un gráfico con estos resultados. Bueno, hoy me faltó mencionar que lo que es la diagonal, ¿sí? De cada matriz de adyacencia o de conectividad, lo que representa es la autocorrelación de cada señal, ¿sí? Es decir, cómo se conecta, si se quiere, o cómo se autocorrelaciona con sí misma. Bien, a partir de eso, ¿sí? Esto es un análisis realizado con un enfoque puramente adaptivo, ¿sí? Con un filtro Kalman. Por ejemplo, podemos luego agrupar los distintos canales, ¿sí? A partir de
de la información que tenemos de los informes neurofisiológicos, podemos agruparlos según la zona de inicio ictal, la zona epileptógena, zona de propagación, etcétera, o zonas sanas, por ejemplo. Entonces, a partir de esa agrupación, acá en este gráfico, por ejemplo, lo que muestro, ¿sí?, es la autocorrelación en función del tiempo para lo que sería high gamma, ¿sí?, para lo que sería gamma, la banda de frecuencia gamma, que a su vez la ventaja que tiene observar esta banda de frecuencia es que podemos asumir cierto margen de focalidad alrededor de los contactos de los electrodos profundos, y entonces eso, digamos, nos sirve para estar seguros que estamos haciendo referencia a una dinámica bien pegadita al electrodo. Entonces, bueno, particularmente en este gráfico, en el tiempo t igual 0, ¿sí?, sería el inicio de una crisis de epilepsia, y lo que se puede observar es que claramente existe una fluctuación en los patrones de autocorrelación. Pero más importante aún es analizar los patrones que ya les mencioné, ¿sí?, de in-degree y de out-degree. Particularmente, ¿sí?, si observamos, por ejemplo, esta curva azul, ¿sí?, que representa a la agrupación de nodos o canales de la zona de inicio ictal de este sujeto, lo que se puede ver es que, digamos, que el in-degree en esta banda de frecuencia, ¿sí?, previo a la crisis, tiene un ligero aumento, ¿sí?, comparado a lo que es el estadio basal, según el análisis estadístico que se hizo para este gráfico en particular, ¿sí?, pero que cuando se acerca a lo que es el inicio de la crisis en el tiempo en t igual 0, ¿sí?, hay un decremento de lo que sería el in-degree, es decir, hay un decremento de la inhibición, ¿sí?, seguido de un salto, ¿sí?, y un aumento exponencial, como pueden ver ya después de 5 segundos, ¿sí?, hay un aumento exponencial de lo que es el in-degree. ¿Esto cómo se explica? Que una vez propagada la crisis de epilepsia, todas las zonas de propagación y áreas sanas, ¿sí?, comienzan a aumentar la inhibición sobre la zona de inicio ictal para tratar de inhibir el proceso. Esa es la justificación que da la bibliografía. Bueno, y se puede observar ya a simple vista, ¿no?, que la zona de inicio ictal tiene un in-degree mucho más elevado por lo general, ¿sí?, que, por ejemplo, la zona, digamos, lo que sería toda la zona epileptógena, ¿sí?, que sería esta curva verde, y ambas regiones a su vez tienen un in-degree mucho más elevado que si, por ejemplo, tomamos lo que sería áreas de propagación, que serían las curvas naranja y celeste, ¿sí? Podemos ver lo mismo, ¿no?, respecto al out-degree. En principio, con estos gráficos lo que podemos concluir nada más es que los patrones de in-degree y out-degree tienen fluctuaciones asociadas al proceso ictal que podrían permitir caracterizarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La bibliografía lo que reporta, ¿no?, es que usando patrones, ya sea de out-degree en lo que es el estado ictal, o de in-degree en estado basal, uno puede caracterizar la zona de inicio ictal, ¿sí?, más o menos con una sensibilidad del orden del 88-90%. ¿Sí? Pero siempre hablan de que es necesario tener un enfoque puramente adaptivo, ¿sí?, es decir, utilizar un filtro Kalman y hacer la estimación de los parámetros muestra a muestra de las señales, lo cual computacionalmente es súper pesado, ¿sí?, tarda mucho tiempo en procesarse, y entonces haría que este método de identificación a los fines prácticos no sea tan aplicable, porque bueno, uno necesita un día de procesamiento para identificar la dinámica de la red epileptógena. Entonces, bueno, nos propusimos buscarle la vuelta
para ver cómo podíamos hacer que la estimación o la identificación de esta dinámica fuese, digamos, computacionalmente más amigable. Para eso lo que hicimos fue una especie de análisis de criticidad, ¿sí? Es decir, tratamos de ver realmente qué tan rápido variaba la estructura de parámetros de lo que sería el proceso ictogénico, digamos, formalmente hablando, es un análisis de la variación de la estructura de parámetros del proceso autorregresivo. Entonces, a una macroescala, aplicamos un test de econometría, que es un test de Chow, bueno, me comí una letra ahí, para hacer una estimación indirecta de lo que sería la longitud temporal de correlación de los parámetros. De alguna manera es en función de cómo se ajustan los parámetros a los datos, poder inducir cada cuánto hay que actualizar dichos parámetros para hacer una buena identificación. Y a una microescala, ¿sí? Lo que hicimos fue un análisis más del tipo de tendencias y de análisis de ráfaga de disparo, que nos permitió de alguna manera caracterizar parcialmente el proceso. Acá esta parte fue muy larga y no voy a poner todas las fórmulas, pero básicamente lo que... Hoy ahí me quedó un título viejo. Perdón. Bueno, no sé por qué no se me actualizan los títulos. Lo que hicimos fue, a partir de este test de Chow, generar dos índices que nos hablen de cuál es, que nos hablen cuál es la tasa de estabilidad de los parámetros, es decir, cuánto tiempo, ¿sí?, los parámetros se mantienen estables o sin cambiar, y lo contrario, es decir, cuánto tiempo los parámetros se mantienen, cada cuánto tiempo los parámetros varían, ¿sí?, que es este otro gráfico que viene a continuación. Eso lo hicimos hicimos ese análisis para ventanas de tiempo de distintas longitudes, particularmente de 2 segundos, 3 segundos y 5 segundos, que no sé, a mí me tapa esto de acá, pero bueno, esta curva en azul representa entonces la tasa de estabilidad, ¿sí?, la tasa de estabilidad de los parámetros para... la tasa de estabilidad de los parámetros para ventanas de 2 segundos, y si bien no puede ser muy concluyente, lo que se puede observar es que hay una tendencia de que, les cuento, estas 10 muestras de acá son 10 muestras del estado basal, después tenemos 5 muestras de un estado de 10 minutos previos a crisis epileptógenas, después tenemos 5 muestras de 5 minutos previos a las crisis, y después tenemos 5 muestras del estado previo inmediato a las crisis, después tenemos 5 muestras de las crisis, y posteriormente tenemos 5 muestras posteriores a las crisis. Básicamente lo que se puede interpretar de acá es que hay una tendencia a que la estabilidad de los parámetros autorregresivos, ¿sí?, sea menor en estadio basal, ¿sí?, es decir, y que aumente a medida que nos vamos acercando a las crisis. ¿Esto qué significa? Que a medida que uno se acerca al momento de inicio ictal, ¿sí?, la estructura que comanda el proceso tiende a estabilizarse, lo cual tiene sentido, ¿sí?, porque básicamente uno lo que ve que se genera en una crisis, ¿sí?, es una actividad sincrónica reclutante, ¿sí?, lo cual en términos de un modelo habla, ¿sí?, de cierta robustez o
preponderancia de una estructura de parámetros. Se puede interpretar lo mismo al revés, ¿no? En cuanto a la variabilidad, uno entonces lo que puede ver, ¿sí?, es que la variabilidad de los parámetros durante el estado basal es mucho mayor, ¿sí?, que durante los estados previos al estado ictal, ¿sí?, o propiamente, o respecto al estado ictal propiamente dicho. Esto no es absolutamente concluyente, además es un análisis sobre los parámetros autorregresivos y nosotros lo que queremos es sacar conclusiones o establecer conclusiones respecto a las matrices o a las métricas de conectividad, pero bueno, la realidad es que todas esas métricas se calculan en función de estos parámetros, entonces uno ya se puede ir haciendo una idea. Y lo otro que uno puede observar es que a pesar de usar ventanas independientes y no un enfoque completamente adaptivo, uno al menos, respecto a los parámetros, puede esperar o lograr caracterizar o diferenciar el estado basal de los estados previos al estado ictal o al estado ictal propiamente dicho. Sí, respecto a lo que es el comportamiento el comportamiento o la criticidad a una microescala, en su momento lo que habíamos hecho era analizar lo que sería la señal del tiempo interespía o tiempo interdisparo para distintas formas de onda o neuronas aisladas de los microelectrodos registrados. Y bueno, particularmente acá yo había hecho un test de hipótesis adaptivo, ¿sí?, que se representa a partir de la curva roja, ¿sí?, que se ven en los gráficos. La curva azul es la señal del tiempo interespía, ¿sí?, que vendría a ser como la inversa de la frecuencia de disparo. Y la curva roja, ¿sí?, lo que representa es el tiempo interespía promedio, que como puede verse, bueno, básicamente acá el cálculo de este tiempo promedio, de este tiempo interespía promedio adaptivo, lo hago en función de un test de hipótesis que presupone que digamos que la señal del tiempo interespía va a tener una distribución de la familia exponencial y a partir de básicamente ir preguntando digamos, si los tiempos interespía de estados futuros, ¿sí?, pueden pertenecer o no a la distribución exponencial en cuestión, ¿sí?, uno puede ir tomando la decisión si promedia los tiempos interespías futuros y los hace parte de la misma distribución, o si comienza el cálculo nuevamente de lo que sería el tiempo interespía promedio. De esa manera, básicamente lo que puede observarse, ¿sí?, es que hay una variación preponderante del tiempo interespía promedio, que básicamente lo que está representando es que digamos, las formas de onda aisladas tienen un comportamiento de ráfagas o burst, ¿sí?, y que eso, de alguna manera, deja ver, ¿sí?, de trasfondo que existe, ¿sí?, una especie de proceso ARMA, o que, mejor dicho, que el proceso que se está registrando, ¿sí?, a nivel microescala, ¿sí?, parece tener, ¿sí?, parece ser del tipo ARMA, en el sentido de que está sometido, ¿sí?, a un efecto de media móvil. ¿Qué quiere decir? Que hay, digamos, hay como dos dinámicas mezcladas. Si se quiere, una, la de
digamos, lo que sería la media de la señal, que va a estar más relacionado, ¿sí?, a lo que es el LFP y la mesoescala, y va a estar más relacionado a señales de menor frecuencia o de baja frecuencia, ¿sí?, que representan la actividad de grandes poblaciones neuronales, ¿sí?, y va a haber, en este caso, otro proceso que podría ser, por ejemplo, caracterizado de manera autorregresiva, que va a representar a los disparos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como dos señales montadas, ¿sí? Una, la de media móvil, que representa, si se quiere, la actividad de grandes poblaciones neuronales, y otro proceso sumado, ¿sí?, que sería, por ejemplo, autorregresivo, que representa realmente la dinámica de lo que está pasando a una microescala o a nivel de neurona única. Entonces, lo que nos propusimos fue, bueno, además de tener en cuenta y analizar cómo, digamos, si los procesos epileptógenos son caracterizables mediante ajuste de parámetros en ventanas independientes, ¿sí?, y no puramente adaptivas, dijimos, bueno, tenemos que ver qué pasa con las medidas de conectividad cuando hay efectos provocados por ruido de fondo, ¿sí?, es decir, cuando hay efectos provocados por grandes poblaciones neuronales, ¿sí?, que generan una dinámica, digamos, un ruido con una determinada dinámica, y a su vez tener en cuenta o analizar qué pasa, ¿sí?, con los efectos de conductividad volumétrica, ¿sí? Yo acá puse un gráfico como para tratar de explicar dichos efectos. La idea, ¿no?, es que como el cerebro es una masa conductiva, independientemente de que, por ejemplo, yo tenga contactos acá, tenga contactos y, por ejemplo, esté registrando la pelotita naranja o roja que tengo en este gráfico, en este cerebrito, ¿sí? Si, por ejemplo, existiese una dinámica, ¿sí?, entre las dos pelotitas verdes, ¿sí?, entre las poblaciones neuronales asociadas a dos pelotitas verdes, dicha dinámica, ¿sí?, podría contaminar de manera instantánea las señales que yo registro de la pelotita roja, ¿sí?, producto, ¿sí?, de la propagación de dichas señales eléctricas en el medio conductivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, ya sea por conductividad instantánea o porque el ruido de fondo tiene una dinámica, ¿sí?, las señales que vamos a estar registrando no van a representar puramente o absolutamente a las poblaciones neuronales que estén, por ejemplo, acotadas a la pelotita naranja, ¿sí?, sino que van a tener de alguna manera algo, ¿sí?, de la dinámica de las pelotitas rojas, de las pelotitas verdes, ¿sí? Entonces, lo que nos propusimos fue, bueno, también estudiar qué efecto tiene eso sobre la estimación de conectividad y qué efecto tiene eso a su vez en la identificación de la dinámica ictal. Bueno, para el caso lo que hicimos, ¿no?, fue hacer simulaciones de procesos Barma, o básicamente procesos vectoriales autorregresivos de media móvil, en donde presentamos básicamente unas señales con una conectividad, ¿sí?, conocida, conectividad de interés, unas señales con un proceso caracterizadas por un proceso autorregresivo, a las cuales contaminamos con distintos ruidos de fondo, ¿sí?, representando justamente estos problemas que queríamos cuantificar. Es decir, por ejemplo, hicimos experimentos para ver, bueno, qué pasa cuando el ruido de fondo es independiente, es decir, no está correlacionado. ¿Me sesga igual o no la conectividad? ¿Qué pasa cuando el ruido de fondo tiene correlación? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el ruido de fondo tiene correlación instantánea? ¿Qué pasa cuando el ruido de fondo tiene un espectro del tipo 1/f, como sería el ruido de fondo neuronal?
Entonces, hicimos distintas simulaciones, ¿sí? Y la analizamos por 2 métodos. Fijamos, básicamente, ajustamos modelos autorregresivos puros sobre dichas señales simuladas y ajustamos modelos autorregresivos de media móvil, ¿sí? A partir de ahí extrajimos en ambos casos los parámetros, estimamos conectividad y comparamos resultados. Entonces, acá, por ejemplo, lo que hago es mostrarle, mediante 2 matrices de conectividad o adyacencia, ¿sí? Cómo es, a la izquierda, cómo es la conectividad determinística, ¿sí? Fijada para el modelo en las simulaciones. Es decir, esta, la matriz de la izquierda, lo que representa, ¿sí? Es justamente la conectividad que se fijó para el proceso autorregresivo que se simuló, ¿sí? Y, por otro lado, la matriz de la derecha, ¿sí? Es la conectividad que se estima, ¿sí? Si uno asume que el proceso es puramente autorregresivo y realiza la estimación en un medio con mala relación señal-ruido, es decir, con mucho ruido de interferencia o mucho ruido de fondo. Creo que está claro que la estructura de conexión, ¿no? Claramente se corrompe, tanto en magnitud como en la estructura propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios en la magnitud de conexiones verdaderas, pero también aparecen conexiones que no existen, ¿sí? Y esto piensen que lo que les estoy mostrando es ante un escenario con ruido independiente, quiere decir sin correlación, es decir que la estimación de conectividad se puede ver fuertemente sesgada por el ruido de fondo. Bien, a partir de esto, ¿sí? Lo que hicimos fue, a partir de un análisis multivariado de la estructura de conectividad, establecer, ¿sí? Los umbrales mínimos, ¿sí? De relación señal-ruido-interferencia, ante los cuales uno puede estimar conectividad insesgada, ¿sí? Esto lo hicimos tanto para métricas de conectividad como PDC, como GNPDC, que es una PDC normalizada, y para DTF y GNTF, tanto para modelos autorreversivos o MBAR, como para modelos BARMA o vectoriales autorreversivos de media móvil. Sin ahondar en detalles respecto a este gráfico, ¿sí? Lo que uno puede concluir es que si uno no extrae o no sustrae el sesgo o el efecto del ruido de fondo mediante ese proceso de media móvil, los umbrales los mínimos umbrales de conectividad insesgada se ven fuertemente modificadas, ¿sí? Por ejemplo, acá en las líneas de violeta o mejor dicho, lila y rojo, ¿sí? Claramente indican, ¿sí? Que se necesita al menos 20 decibeles de relación señal-ruido-interferencia, ¿sí? Para lograr una... en el caso del experimento 2 para PDC, se necesitan al menos 20 decibeles en lo que sería la relación señal-ruido-interferencia para lograr una estimación de conectividad insesgada mediante un modelo puramente autorregresivo, mientras que con relaciones señal-ruido-interferencia extremadamente bajas, a partir de una estimación con un modelo BARMA o vectorial autorregresivo de media móvil, puede lograrse aún una estimación insesgada de conectividad. Esto por ahí es medio difícil de entender, pero el efecto que esto implica, creo que se va a entender un poco mejor acá, o acá, es el siguiente. Después lo que hicimos fue, como nosotros sabíamos cuáles eran las conexiones verdaderas y cuáles eran los nodos no conectados,
lo que hicimos fue agrupar en conexiones y no conexiones, ¿sí? Las distintas entradas de las matrices, ¿sí? Tomamos las distintas entradas de las matrices como variables independientes, ¿sí? Y aplicamos test de hipótesis del estilo t-test para justamente comparar con los valores determinísticos y poder establecer si por ejemplo, se generan falsas conexiones, subestimación de las conexiones o sobreestimación. La conclusión de esto es que digamos, es que si estamos para relaciones de señal-ruido, digamos, relativamente bajas, digamos, entre 0,5 y 2,5, hablando en veces, uno puede llegar a tener hasta un 80% de falsas detecciones o falsos positivos utilizando un modelo puramente autorregresivo, mientras que si uno utiliza un modelo Barma, en teoría, o al menos en nuestros resultados, esa detección de falsas conexiones o falsos positivos tiende a cero, ¿sí? Entonces, esto, digamos, tener en cuenta esto es bastante importante, ¿sí? A la hora de, por ejemplo, querer caracterizar cómo podríamos clasificar el proceso a partir de las métricas que se sustraen de estas matrices estimadas, ¿sí? Porque piensen que cuando hablemos del rendimiento de un clasificador, vamos a necesitar justamente lo que serían todos los verdaderos positivos o verdaderas conexiones y establecer una relación respecto a lo que serían las falsas detecciones o las falsas conexiones. Entonces, esto claramente va a ser preponderante a la hora de querer clasificar los estados ictales. Posteriormente, lo que hago es mostrar una aplicación, ¿sí? Sobre señales reales, ¿sí? Tomando una microescala. Básicamente, lo que hice fue tomar 48 microelectrodos, ¿sí? Tomar los tiempos donde era posible detectar formas de ondas individuales, fijar ahí ventanitas, ¿sí? Y hacer un cálculo de conectividad promedio. Esto lo hice mediante un método MBAR o puramente autorregresivo, y mediante un método BARMA, que sería como una de las cosas que nosotros estamos sumando. Y lo que se puede ver es que a la izquierda, ¿sí? Se nos presenta, ¿sí? Esta es una matriz de conectividad de DTF, ¿sí? Estimada a partir de MBAR, y lo que se pueden ver, ¿no? Es un patrón de líneas verticales, ¿sí? De mayor intensidad, ¿sí? Digamos, que estaría representando, digamos, dichas líneas verticales, al fin y al cabo lo que están representando, ¿sí? Es un patrón de Haute-Gris, ¿sí? Y, digamos, a partir del análisis y la información que teníamos respecto a dónde estaba la zona de inicio ictal, ¿sí? Lo que se puede observar es que en esta aplicación, a partir de estimar con un modelo puramente autorregresivo, lo que encontramos es una matriz de conectividad con un patrón de Haute-Gris, que recuerden que es un biomarcador de escena epileptógena, completamente sesgado, ¿sí? Por la actividad de las zonas, de las áreas de propagación, ¿sí? Piensen que todos los problemas de conductividad volumétrica, ¿sí? y de contaminación por ruido de fondo a nivel microescala son mucho más preponderantes todavía, ¿sí? Y por otro lado muestro la misma matriz de DTF en la parte derecha de la pantalla, que de vuelta, ¿sí? Las líneas verticales en colores amarillo y naranja están representando el patrón de Haute-Gris, pero lo que se puede ver es que el patrón es mucho más acotado, mucho más focalizado, ¿sí? Y particularmente
sabemos o tengo la información de que el patrón de Audi-Gris en este caso está siendo máximo, ¿sí?, en las zonas que están asociadas a la región de inicio ictal, ¿sí? A su vez, si hacemos lo mismo con PDC, ¿sí?, con lo que sería Partial Digit Coherence, de vuelta, ¿sí?, en este caso lo que es, digamos, lo que vamos a observar, ¿sí?, son líneas horizontales de mayor intensidad que van a estar representando un patrón de Inde-Gris, ¿sí? Y de vuelta, lo que se puede observar es que el patrón de Inde-Gris, cuando uno estima con un modelo puramente autorregresivo, ¿sí?, es máximo en muchas áreas. Es decir, es máximo en la zona de inicio ictal, pero también es máximo en áreas de propagación temprana y demás. Entonces, eso le baja calidad al patrón como biomarcador, ¿sí? Mientras que, de vuelta, si uno estima a partir de los parámetros de un modelo Barma, encuentra así que los valores máximos están puramente acotados a la zona de inicio ictal. Entonces, parecería que si uno sustrae el sesgo, ¿sí?, de la dinámica de ruido y fondo y de la dinámica instantánea producida por la conductividad volumétrica, ¿sí?, al menos a microescala, la identificación de la zona de inicio ictal mejora. Bien. A ver si me olvido algo, no. A partir de esto, lo que busqué analizar es, bueno, qué implicancias puede tener esto, ¿sí?, y qué implicancias puede tener esto y qué potencia pueden tener estos biomarcadores, ¿sí?, para la identificación de la dinámica ictal, pero sobre los registros de macroescala o de estereoelectroencefalografía, que al fin y al cabo son los que se utilizan para el diagnóstico. Para eso, lo que hice fue tomar estas distribuciones multivariadas de los patrones de Inde-Gris y Audi-Gris, ¿sí?, es decir, tomé como variables aleatorias al Inde-Gris y Audi-Gris de cada uno de los canales, ¿sí?, y los usé, los caractericé dichos patrones en un estado basal, en un estado de 10 minutos, previos a la crisis, de 5 minutos, previo inmediato y durante la crisis. Entonces caractericé dichos patrones y posteriormente los usé para clasificarlo, para clasificar dichos estados. Para hacer lo que se conoce hoy día como podado de features o quedarme con lo que serían las variables más importantes, utilicé un algoritmo Lazo, ¿sí?, o lo que sería una regularización de norma L1, ¿sí?, que me permitió quedarme, digamos, con los nodos de Inde-Gris o de Audi-Gris más importantes. Y posteriormente apliqué 3 clasificadores típicos, ¿sí?, que serían una regresión logística, un support vector machine y un clasificador bayesiano. Y me fijé cómo lograba separar o clasificar, ¿sí?, por ejemplo, el estado ictal del resto de los estados, ¿sí?, o todos los estados preictales e ictales del estado basal. Entonces, mostrando algunos resultados, ¿sí?, que los expreso con estas curvas ROC para los 3 clasificadores que utilicé, lo que se puede ver es que, utilizando el Audi-Gris de PDC, por ejemplo, estimado a partir de Barma, ¿sí?, se logra un valor de sensibilidad o de accuracy de 0, por ejemplo, utilizando una regresión logística, ¿sí?, de 0,89, ¿sí?, para identificar
o para diferenciar, ¿sí?, los estados ictales y preictales del basal, ¿sí? O, por ejemplo, logró una accuracy de 0,86 para identificar o diferenciar las crisis respecto a todo el resto de los estados, ya sea basal, preictal y demás. Bien, esto sería Varma, PDC con Out-Degree. Si hacemos ahora con lo mismo, pero para In-Degree, no sé, encontramos que el valor de AUC es de 0,84, ¿sí?, para diferenciar al momento ictal del resto de los estados, y de 0,86 para diferenciar lo que serían los estados preictales e ictales del basal. Digamos, repito lo mismo para lo que sería el In-Degree estimado a partir de DTF obtenido con el modelo Varma, y encuentro resultados buenísimos del estilo, una capacidad de diferenciación entre el estado ictal y el resto de los ictados del 97%. Casi se me cagaron los gráficos. Y una capacidad de diferenciar o de clasificar entre estados basal y los estados ictales, y preictal, también del 94%, perdón. ¿Sí? Se logra una clasificación bastante buena utilizando estos patrones como variables. Y acá me pareció bueno mostrar qué pasa con esas clasificaciones o con algunas de esas clasificaciones cuando no utilizo el modelo Varma y utilizo un modelo M-bar o autorregresivo puro, y la conclusión básicamente es que el clasificador pierde potencia, ¿sí? Miren, en este caso estamos en una capacidad del 83% para discriminar entre basal y estados ictales y preictales, utilizando el Out-Degree, por ejemplo, ¿sí? No es tanto menor en este caso respecto al PDC, respecto al modelo Varma, pero, por ejemplo, si les muestro, ¿sí?, lo que sería el In-Degree, ¿sí?, estimado a partir de DTF de un modelo M-bar, ¿sí?, lo que encontramos es una capacidad de diferenciación o de clusterización, ¿sí?, del 63% para diferenciar crisis del resto de los estados, ¿sí?, o una capacidad del 74% para caracterizar los estados basales del resto de los estados ictales y preictales, cuando con el modelo Varma, ¿sí?, logramos un poder de clasificación del orden del 97%, ¿sí?, que incluso, ¿sí?, los modelos puramente adaptivos que utilizan Valmierelo, ¿sí?, que son las publicaciones que mostré antes, y Saramati, logran una potencia de clasificación del orden del 88-90%, utilizando un modelo puramente adaptivo, ¿sí? Acá utilizando un modelo de ventanas independientes, ¿sí?, pero que tiene en cuenta la parte, digamos, de media móvil del proceso dentro de dicha ventana, logramos un poder de clasificación mucho mayor. Entonces, esto, digamos, todavía tengo que trabajar un poco más sobre estas conclusiones, pero básicamente, ¿sí?, se puede concluir que pudimos repetir los resultados en cuanto a la identificación de la zona de inicio ictal mediante métricas de degree, ya sea de patrones de Out-Degree o de In-Degree, y que a su vez, la dinámica de dichas métricas permite diferenciar entre distintos estados ictales, ¿sí?, a pesar de hacer una estimación en ventanas
de un largo de 2 segundos independientes entre sí. Y bueno, por otro lado, también podemos decir que los efectos de ruido de fondo y la conductividad volumétrica evidentemente sesgan las matrices de conductividad y que el modelo Varma, ¿sí?, tiene, digamos, puede tener fuertes implicancias en una correcta identificación de la zona de inicio ictal y claramente mejora el poder de clasificación de los distintos estados ictales. No solamente el estado ictal, sino que también los previos inmediatos y hasta de 5 minutos antes. Bueno, y más o menos eso es como un aglomeramiento de algunos capítulos de mi tesis, y eso es todo por hoy. Preguntas y gracias. Bueno, Santi, gracias. Ahí si querés dejar de compartir, bueno.